Vamos a iniciar, hermanos, en esta mañana. Yo traigo un tema, mire, y este tema lo hemos platicado muy pocas veces, y es sobre la angustia de Jacob. Este tema es muy importante. Voy a dar tiempo a los hermanos para que se sienten, porque eso de levantarse, sentarse, mover silla, créanme que a mí no me gusta mucho, porque estamos honrando al Señor, ¿verdad? Entonces, amén. Mire pues, la angustia de Jacob. ¿Qué más o menos usted ha escuchado sobre la angustia de Jacob? ¿O por qué el nombre de Jacob? Es otro interrogante que nosotros podemos tener. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Bien dicho, se ve el anticristo viva. Entonces, la angustia de Jacob, ¿qué ha escuchado usted más o menos de esto? Si usted logra ver, hay un reloj, hay un templo, hay un altar ahí donde están los toros. Entonces, más o menos usted tiene una idea sobre qué es la angustia de Jacob. Y cuando hablamos de la angustia de Jacob, estamos hablando de la gran tribulación. ¿Y por qué la angustia de Jacob? Y no la angustia, ¿por qué le pude haber puesto la angustia de Israel? ¿Sí o no? ¿Por qué no va la angustia de Israel? Porque qué, hermana. Cabal, así es. Excelente, hermana Celina. Sí, así es. Ajá, eso es. Porque la angustia de Israel ya pasó ese nivel. ¿A dónde lo pasó? En la pelea con el ángel. ¿Quién peleó con el ángel? Jacob. En esa pelea le cambiaron ¿qué? La identidad y le cambiaron su angustia. Pero eso es al Israel humano, perdón, al Jacob humano. O sea que esa pelea que tuvo Jacob con el ángel, ¿qué figura cree que es? Es figura de la gran tribulación. Ese polvo que se levantó en esa pelea, porque hay una versión que dice que cuando el ángel peleaba con Jacob, levantaba polvo. Ese polvo que se levantó es el polvo que le va a llegar en los 7 años a Israel. Los 7 años de tribulación. Entonces, lo que dice hermana Celeste, Jacob, en la pelea con el ángel, le cambiaron la identidad y su angustia. Ahora, ¿quién le tiene que cambiar su angustia? ¿Quién tiene que pasar por angustia? Ya no Jacob como en el microcosmo, sino Jacob en el macrocosmo. Ajá. Porque cuando nosotros le pegamos un pincelazo a la vida de Jacob, todo el proceso que él pasa, ahora lo tiene que pasar ¿quién? El Israel actual. Entonces, me voy a introducir, mire pues. En las Escrituras podemos encontrar que Dios es un Dios de secretos y que cuando Él decide revelar esos secretos, entonces se convierten en misterios. Todos los misterios tienen y están íntimamente relacionados con el reino de Dios. Es decir, para que el reino de Dios avance, nosotros como iglesia de Cristo y la última generación de creyentes aquí en la tierra, debemos saber que somos los encargados y los receptores de ser portadores de los misterios del reino de Dios. Porque cuando Cristo habló acerca de los misterios del reino, lo habló parabólicamente. Eso significa que no lo hizo de manera simple. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué son las parábolas? Son misterios del reino de los cielos. Los apóstoles dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le dijo, porque no quiero, 1, que vean, 2, que oigan, 3, que se han perdonado sus pecados y 4, que se salven. Ese es el propósito de que el Señor siempre les hablaba en parábolas. ¿A quiénes? A los judíos. Mas a los apóstoles siempre les revelaba los misterios de esa parábola, porque la Biblia dice de que Él los agarraba y los tomaba en la intimidad y comenzaba a revelarles los secretos de esa parábola. Entonces, mire el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas es que tienen misterios que tienen que ser revelados, que tienen que ver con el ¿qué? Con el reino de los cielos. Pero al yo ver una parábola y al no entenderla,
entonces mis ojos y mis oídos quedan velados de la realidad secreta que hay en esa parábola. Le pongo el ejemplo. Mateo capítulo 13, verso 33 dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó harina, dice, y puso la harina ¿en qué? En 3 tinajas y le puso levadura. Y hasta ahí termina esa parábola. Jesús ya no da explicación sobre esa parábola de Mateo capítulo 13, verso 33. Hablando de una entidad femenina que tomó harina en el reino de los cielos y a esa harina le puso levadura y la puso en tres tinajas. Ya no dio Jesús más referencia a esa parábola. Esa parábola hay que ir a buscar y hay que ir a indagar qué es lo que hay ahí. Porque eso no es solo por estar. ¿Sí me entienden? Entonces mire, sino que lo hizo parabólicamente, que podría decirse como que fueran enigmas de la antigüedad, como que es un sistema donde se comunican cosas que solamente el Señor, solo el que es enseñable y tiene su capacidad auditiva para prestar atención y poder aprender. Entonces, la enseñanza hay que aprenderla, a vivirla en todo momento. Y especialmente en estos últimos tiempos, en estos últimos días, porque en la enseñanza se nos da la luz para saber cómo conducirnos en estos tiempos finales. Entonces, cuando hablamos de los secretos, bíblicamente es entrar en la dimensión de Dios, de las cosas que Dios desea revelar. Y me estoy introduciendo. Por eso que Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice, de los hijos de Isaacar, ¿qué es lo que dice? Ayúdeme. Expertos en discernir los tiempos con conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Discernir los tiempos ¿con qué? Con conocimiento. ¿Y qué nos va a dar conocimiento? La palabra de Dios. Porque no puedo venir a usted, fíjese que yo creo que esto, no. Tenemos que irnos bajo la palabra de Dios, bajo el mapa de la palabra. Entonces, los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Por eso cuando el Señor llega a la generación de los judíos en aquel tiempo, le pregunta y dicen a aquellos fariseos, ya va a llover, ya el cielo tiene arreboles, ya viene el invierno, viene no sé qué, y Jesús les dice, hipócritas, porque bien saben discernir cuáles son los tiempos, pero no saben discernir la visitación de Dios que les ha llegado. ¿Cuál es la visitación de Dios? Que el Dios invisible se iba a manifestar en carne y salvar al pueblo de Israel. Ellos no lograron discernir ese tiempo. Porque cree que Jesús llora y cuando ve a Jerusalén le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque Jesús se dio cuenta de que el pueblo al que él había llegado no se dio cuenta de su llegada. Por eso nosotros tenemos que tener bien claro, hermano, que un kairos de Dios, o sea, un tiempo establecido de Dios para mi vida es muy importante. Porque un kairos de Dios, o sea, un tiempo de Dios trae cambios. Pero cuando el Señor visita un lugar, visita una casa, visita a alguien particularmente, eso es de aprovecharlo ese kairos. Porque eso es un tiempo estipulado de Dios para con mi vida. Eso puede traer consecuencias. Mira la consecuencia de Israel que le trajo por no reconocer la visitación de Dios en la manifestación de Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia? Todavía la están pagando. Por no entender el día de su visitación. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Por eso es que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. ¿Con qué? Con conocimiento. Entonces el conocimiento nos va a llevar a qué? A poder discernir en qué tiempo estamos viviendo nosotros en este último tiempo. ¿Cuántos quieren tener conocimiento? Nosotros necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nos reunimos. ¿Para qué? Para tener conocimiento. Se lo he dicho muchas veces aquí en este lugar. Es bonito una buena predicación porque trae ánimo. Una predicación te levanta el ánimo, por decirlo así, ¿verdad? Y la gritadera, y los pianos, y la batería, y la gritadera, y guau, 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 y guau, y guau, y guau, y guau. Pero la gente se fue ¿con qué? Con una emoción. Como una emoción. Pero cuando nosotros traemos lo que es la doctrina de la palabra, o sea, la escritura, el conocimiento de Dios a nuestra vida, eso comienza a marcar algo ¿a dónde? En el alma. ¿Qué comienza a poner? Fundamentos.
Porque en el último tiempo van a decir, allá está el Cristo. Vengan, aquí está el Cristo. Así dice el Señor, que van a decir, aquí está el Cristo, vengan, aquí está Él. Y si usted no conoce quién es Cristo, va a ir donde está el Cristo. Y es el Cristo que no es el Cristo, sino el anticristo. Entonces mire, escenarios escatológicos. Tenemos el primer escenario, que es el mundo como sistema. Usted ya conoce esto, solo estoy dando un pincelazo. Escenario número 2 es el cosmos. Tenemos el escenario que es el escenario familia, el escenario Israel, que es el que está ahorita activo. Ese escenario ahorita está, hermano, activo, de ponerle la lupa. También el escenario mundo como sistema está fuertemente. El otro escenario es el escenario iglesia. Próximo escenario es el escenario Babilonia, que usted ya conoce, y el último tenemos el escenario tierra. Son 7 escenarios que tenemos que prestarle mucha atención. ¿Qué está pasando en el mundo como sistema? ¿Alguien me puede dar un ejemplo que está pasando en el mundo como sistema? Que todo lo que tiene que ver con su identidad va a una red social. Que todo lo que tiene que ver con su salud ya tiene un número, ya tiene un código. O sea que el sistema está preparando ¿el qué? El camino para que la gente sea marcada con el sello de la bestia. Porque no es un 6-6 que le van a venir a poner a la gente en la frente o en la mano, como aquel loco que se levantó, va creciendo en desgracia, que andaban tatuado el 666. Eso no es así. Si la gente ya conoce que el enemigo va a poner una marca, obviamente al ver el 666 no se lo van a poner porque saben que, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el sistema le va a meter eso a la gente? A través de las redes, de la red social, pues. Todo lo electrónico, pues, tenemos el Bitcoin, tenemos la moneda digital, todo eso que está como sistema. El escenario Israel, ¿qué es lo que está ahorita? En guerra. El escenario iglesia, ¿cómo está la iglesia del Señor? Preguntémonos, hermanos, ¿cómo está la iglesia del Señor? Dormida. La iglesia del Señor lamentablemente está dormida. El escenario cosmos, ese escenario cosmos nos habla de qué? De las señales en los cielos. Y el Señor nos ha hablado en este último tiempo a través de las señales de los cielos. Y usted sabe de que la última luna que se llama Tetrada, que es la luna de sangre, que apareció ¿dónde? Allá en Israel, que tiene que ver con ¿qué? Con las fiestas. Eso es una señal. Y luego tenemos el escenario familia, que es lo que se está metiendo ahorita el enemigo. ¿Para qué? Aleluya, ungido. El escenario familia es lo que está ocurriendo, es de que el enemigo está tratando de ¿qué? De que las familias sean desintegradas. ¿Sí? Y obviamente el escenario Babilonia, usted ya sabe que el escenario Babilonia pues nos habla de muchos. Ahí solo hizo 7 temas del escenario Babilonia. Y el escenario tierra es las cosas pues que es todo lo que tiene con el mundo. Entonces mire, pues sigamos. Faneros, Apocalipsis, Parusía, Arrebatamiento y Epifanía. ¿Qué es eso? Mire, son palabras griegas. Aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. Tito 2:13 dice, cuando Pablo le escribe a Tito y a Timoteo, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le recuerda la importancia de mantenerse apegado a la sana doctrina, que le va a permitir vivir adecuadamente y que instruyan a la iglesia cómo dar testimonio de la revelación del Evangelio, haciendo énfasis en conservar viva la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un mandamiento. Timoteo 4:13 lo dice, entre tanto que voy, ocúpate, mire la instrucción apostólica que el apóstol da. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. 2, en la exhortación y la enseñanza. ¿En qué debemos ocuparnos? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Y qué es exhortar, hermano? ¿Qué es exhortar? Regañar. Fíjate que el pastor me regañó, me exhortó. Eso no es exhortar. La palabra exhortación es la palabra animar. Es que sí estuvo buena la exhortación, dice la gente. No,
Por como lo regañó todo el pastor, va. Tú no puedes la exhortación porque nos regañó el pastor. No, la palabra exhortación es la palabra animar. Animar. Y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, y dice, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, mire, el primer enemigo de uno, ¿quién es? Uno mismo, de uno mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estamos sentando una base. Usted ahorita está así como que a saber con qué viene, va. Pero ya va a ver, hermano. Ya va a despertar ahorita usted con esto que el Señor nos va a dar. Pero mire lo que nos mandan a hacer a nosotros. Primero, que nos ocupemos en la palabra de Dios, en la exhortación, en la enseñanza. Y dice el apóstol que no lo descuidemos. Esto es un mensaje para el último tiempo. Porque dice que haciendo estas cosas, que dice el apóstol, que nos vamos a salvar y a los que nos oyen. ¿Sí? Entonces mire, voy a un poquito rápido. Estamos viendo en los últimos días del final de los tiempos, y para este tiempo una de las cosas que como iglesia debemos pedir es un espíritu de revelación para entender la palabra profética más segura. Pero el que no tiene estas cosas, mire lo que dice el apóstol Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, dice, el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? ¿Cuáles cosas? El espíritu de revelación. O sea que el que no tiene revelación, dice el apóstol, que su vista está muy corta y está ciego. Y dice que se olvida de la purificación de sus antiguos pecados. Miren lo que es la revelación, hermano. La revelación nos mantiene ¿a qué? A que no tengamos una vista corta de las cosas. La palabra profética que se escribió en el pasado solamente puede ser explicada por el doma o el ministerio magisterial. Eso lo dijimos el domingo pasado. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amados, dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis, mire, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que en este último tiempo tenemos que contender ¿con qué? Por la fe. Por la fe, o sea que tenemos que vivir la fe también. Porque estamos en último tiempo. Mire pues, entonces debemos analizar cómo va a ser el retorno del Señor, que se da en 4 manifestaciones. Lo puse al principio. Faneros, que esa palabra faneros, ¿qué significa? Esa palabra faneros, no la voy a explicar, solo estoy dando un pincelazo. La palabra faneros significa manifestación. La palabra apocalipsis significa revelación. La palabra parusía significa manifestación secreta. Y la palabra epifanía es la segunda venida. Estos son 4 temas que tenemos que platicarnos aquí en la iglesia. Pero no los voy a tocar, solo estoy dando un pincelazo. Entonces, dice Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. ¿Quiénes son dichosos? Los que leen y los que escuchan. Entonces, escatología. La escatología es la doctrina de las últimas cosas y trata del futuro y el destino eterno de la humanidad, así como el desarrollo general del plan profético de Dios para sus hijos. Escatología se traduce de 2 vocablos griegos, escatos, que significa último o postrero, y significa también, y es logos, que significa tratado. Podemos decir que el tratado sobre las últimas cosas relacionadas con el destino del universo, eso es escatología. Solo estoy sentando una base, hermano, porque me quiero introducir en algo. Entonces, escatología no se limita solamente a las cosas futuras, sino también contempla todo lo que era futuro en carácter cuando se dio la revelación.
Por ejemplo, la profecía de la muerte del Señor Jesús se escribió hace siglos, aunque en ese tiempo era, ¿qué era? Un hecho futuro. Hoy en día, para nosotros, ¿qué es? Un tiempo pasado. En la palabra de Dios vemos un tiempo en continuo movimiento y las cosas que en el tiempo presente todavía no son futuras, las cuales pronto habrán pasado a la historia. Sin embargo, en nuestro estudio nos proyectaremos en los acontecimientos que se están cumpliendo, que están por cumplirse y que se cumplirán en un futuro. Ahí le tenía que poner yo, no muy lejano. Ajá, así. Entonces, ¿cuál fue el final de los primeros tiempos? ¿A dónde que termina el final de los primeros tiempos? ¿Cuándo que termina? Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. La palabra del Señor indica que en donde concluye el final del inicio del tiempo, llamado también tiempo preliminar o preparatorio, por ejemplo, en este versículo Job habla proféticamente de un periodo que finalizó con la crucifixión, el holocausto y la resurrección de Cristo. Dicho en otras palabras, al final de este periodo, el Señor se levantó de entre las cenizas, subió a la tierra y posteriormente subió a los cielos. De eso está hablando el libro, esa porción del libro de Job. De eso está hablando. ¿De cuál? Que allí termina, o sea que el final del tiempo del antiguo pacto, pues, ¿termina cuándo? Cuando el Señor se levanta, ¿sí? Y luego sube. Ahí termina el final de ese tiempo, del primer tiempo. Ahora, el principio de los postreros tiempos, ¿cuándo inicia? Tenemos que tener marcado estas dos cosas. ¿Cuándo es que inicia el principio? ¿Cuándo acabó? Ya sabemos cuándo terminó el final de los tiempos, ¿va? ¿Cuándo fue? Cuando el Señor resucita y es llevado a los cielos. Va, excelente. Ahí termina ese final del antiguo tiempo. Pero el principio de los postreros tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuándo inicia? Hechos capítulo 2, 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor, humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, el Señor resucitó y permaneció en la tierra por 40 días. Posteriormente fue recibido en el cielo, donde vendrá nuevamente, porque se lo dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos. Los ángeles le dijeron a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ahí está marcando algo. En Pentecostés, o sea, 50 días después de su resurrección, descendió el Espíritu Santo y se cumplió la primera parte de lo que profetizó Joel, donde señala que en el postrer tiempo Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne. Y Joel así lo dice, Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Entonces en el Pentecostés lo que se dio, ¿qué fue? El derramamiento del Espíritu Santo fue una parte. ¿Cuál fue la parte? Que el Espíritu va a venir sobre toda carne. Es el primer, ya se dio ese primero. Porque en el libro de los Hechos fue que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan, no se muevan. ¿De dónde? De Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, vamos acá. Notemos entonces que en el día de Pentecostés comienza la era de la iglesia y ya la iglesia, esta era, está inaugurada el postrer tiempo. Con eso ya se inauguró el ¿qué? El postrer, hermano, ¿qué me cuesta esto? Ajá, el tiempo postrero. En donde también se manifestarán de manera secuencial los siguientes acontecimientos. O sea que después de esta llenura, ¿qué es lo que viene? La segunda parte de la profecía. Prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor, humo, el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Entonces el profeta concluye diciendo, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, que apuntara a la segunda venida,
esta profecía nos permite ver un panorama de último tiempo. Yo le traigo varios esquemas, hermano, pero solo me estoy introduciendo. Primer esquema, y de lo que estamos hablando. Ahí está, miren. Aquí termina el fin de los primeros tiempos. ¿Sí? Ahí termina, según lo que leímos en Job 19:25. Luego, en Hechos 1:11, dice que el Señor se lo llevan, ¿verdad? Se lo llevan, y el ángel dice, varones galileos. Luego, en Hechos 2:17, inician los postreros tiempos. ¿Con qué da inicio? Con el Pentecostés, las llenuras del Espíritu Santo en los apóstoles, los 120 pues, que estaban orando. Ahí inicia los postreros tiempos. Luego de los postreros tiempos, nos va a hablar después de lo que es la parucía, que es la venida secreta, ¿verdad? En esa parucía dice que él aparece ¿a dónde? En las nubes. Allá aparece en las nubes, no baja, en las nubes. De las nubes llama a la amada y se la lleva, ¿verdad? Luego viene el siguiente panorama, que empieza ya los 7 años de la tribulación, y a eso luego la gente va a esperar lo que es la epifanía, que es la manifestación, que es la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 1:7. Entonces, así va la secuencial. Entonces, esto ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en qué tiempo estamos, porque en una delgada línea de este tiempo, hermano, estamos nosotros ahorita. Eso es lo que vamos a averiguar, en qué tiempo estamos nosotros, pues. Exactamente. O sea, usted decir, de Hechos 2:17 a Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿cuánto falta? Si estamos iniciando los postreros tiempos, ¿o será que los postreros tiempos ya están terminando? Ajá, entonces vamos a ver exactamente en qué tiempo estamos ahorita nosotros, hermanos. Por eso estamos aquí reunidos, para que usted se dé cuenta y usted pueda tener un despertar, que si está dormido, decir, hey, Dios mío, ya me está dejando el avión. Ajá, cabal, que usted despierte, porque para eso es la palabra de Dios, para que aprendamos a discernir los tiempos con conocimiento. Ya va a ver, hermano, yo hasta me puse así que, Dios mío, 19 es una nada. Entonces, mire pues, Dios revela su plan para el final de los tiempos. Por el momento no podemos comprender con exactitud todos los detalles escatológicos que están incluidos en la profecía sellada hasta el tiempo del fin. Pero existe una promesa de que las llegaremos a comprender. Esto fue anunciado por el profeta Daniel y dice, respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, hay profecía. Nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Y al escudriñarla, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, mire, a toda verdad, encontraremos algunos eventos escatológicos que nos ayudarán a comprender el plan de Dios para este último tiempo. Entonces, dice Juan, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Examinar las Escrituras. Entonces, yo quiero hablar de esto, de una guerra preexistencial. ¿Qué es eso de guerra preexistencial? ¿Qué es eso? Y es por lo que está pasando ahorita Israel. ¿Con quién? Con los palestinos. Con su hermano. ¿Sí? Porque esa es la gran pelea ahorita. ¿Cuál es la pelea que tiene ahorita Israel? Con su hermano. Pero esa guerra, ¿dónde comenzó? Esa guerra no comenzó, mire, fíjense que allá aquí, no. ¿Desde dónde dijiste? Desde el vientre comenzó, dice Génesis, capítulo 25, verso 23, dice, mire pues, por aquí voy a comenzar con la enseñanza. Aquello fue introducción, aquí comienzo con la enseñanza. Guerra preexistencial, Génesis capítulo 25, verso 23. Y el Señor le dijo, dos naciones, árabes e Israel. Ay, de eso no dice la Biblia, yo se lo puse, hermano, no voy a buscar, hermano, pero aquí no dice árabes e Israel, no me va a ir con eso. Yo se lo puse para que usted tenga un conocimiento más amplio, pues, o sea, me tomé de decir, pero, ay, disculpe.
El Señor le dijo, dos naciones, árabes e Israel, hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor, dice el Señor, servirá al menor. Entonces, ¿desde cuándo vienen peleando esos dos? Desde el vientre. Por eso le pusimos guerra preexistencial. Imagínate qué yuca es. Y hasta la fecha donde todavía están peleando estos dos. Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes son los filisteos hoy actual? Porque los filisteos siempre han sido enemigos de Israel, ¿va? ¿Quiénes son los filisteos actualmente? Ahí están, mire, los árabes. Cuando usted lee toda la historia de Israel, hubo un emperador que les puso palestinos y eran los mismos filisteos árabes. Entonces, desde el seno vienen peleando, desde el vientre vienen peleando esos dos. Entonces, este problema no es político, ni militar, ni religioso, sino que es un problema ancestral. Aquí no tiene nada que ver la política. Y también caemos en el error. ¿Sabe cuál caemos en el error? Y lo voy a decir así. Ay, que esos palestinos, que ingratitud. Sí matan a la gente, que pobrecitos los judíos. No puede ponerse a hablar de esa manera. Ay, que esos judíos sí son ingratos también, porque como matan a los palestinos. O sea, la gente comenzando a hablar, hermano, cosas que no tiene que andar hablando. ¿Ah? Ajá, agarre equipo, cabal. Y esto no se trata de esto, hermano. No se trata de eso, de que vamos a agarrar equipo. No, que yo soy de los palestinos. No, yo soy de los judíos. Yo aquí, que yo... No, hermano, no se trata de eso. Ajá, ¿por qué? Porque si usted se ha puesto, se lo digo por si usted se ha puesto a ver las noticias y ha visto las barbaridades de cosas que han hecho, hermano. Los dos, no solo uno. Son los dos bandos, hermano. Son dos bandos. No solo es uno. Entonces siempre los filisteos han tenido guerra contra Israel. Otra figura, David y Goliat. Goliat filisteo, David israelí. Entonces no todas las batallas en el tiempo antiguo Israel las ganó, siempre tuvo pérdida. Pero si en este tiempo, escuche, si en este tiempo Israel pierde una batalla, uy, hay que ponerle atención a eso. Sí, hay que ponerle atención a eso. ¿Por qué? Pues sí, porque se abre un escenario, así es. Que es el escenario tribulacionario. Ese es el asunto. O sea, lo que nos trae la escatología es eso, de que sí, está bien, en el pasado, excelente, perdieron batallas, hubieron muertes, hubo todo, pero en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, Israel no puede perder una batalla, porque si pierde la batalla, se abre un escenario que ya se va a abrir. Entonces, Jacob, escogido y amado, también fue bendecido por su padre, expulsado de su tierra, disperso, eso se llama diáspora, exiliado pero enriquecido, deseando retornar a su tierra, eso se llama el aliyá. El aliyá. Entonces, lo que le decía yo, la figura, vaya. ¿Quién es la figura más cercana en el Antiguo Testamento a Cristo? ¿Ah? José. Juan es del Nuevo Testamento. José es la figura más cercana a Cristo. ¿Por qué razón decimos esto? ¿Por qué razón? Número uno, José fue menospreciado por sus hermanos. ¿Sí o no? Y Cristo, ¿por qué fue menospreciado? Por sus hermanos que no lo reconocieron. José fue a la cárcel y tuvo al copero y al panadero. Uno vivió, el otro murió. Jesús en la cruz tuvo uno que murió y uno que vivió. Escuche, José es todo lo de Cristo. José es toda la vida de Cristo, toda la vida de Cristo. De los 33 años es la figura de Cristo. Entonces, en los 7 años de hambre y en los 7 años de abundancia, los primeros son los de abundancia. En los 7 años de abundancia, ¿a dónde se casa José? Ahí usted tiene que leer Génesis. Si este José se casa al inicio
de los 7 años de hambre. ¿De qué nos habla eso? 7 años de la gran tribulación. Entonces, 7 años de abundancia para la iglesia. Abundancia, abundancia, abundancia. Termina el periodo de los 7 años y comienza los 7 años de hambre. Y ahí José se casa y tiene 2 hijos. Eso es profético. Que yo lo leo como historia. No, hermanos, eso no es solo una historia. Eso es algo que tiene que ver con lo escatológico y con lo profético que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, las vestiduras de José, que tenía vestiduras de colores, esa diversidad de colores, cuando usted le hace una mezcla de colores, le da el color blanco. Porque la mezcla de colores da el color blanco. Entonces, cuando va usted a ver a Jesús en la transfiguración, sus vestiduras blancas. Entonces hay muchas cosas. ¿Por qué me desvié un poco? Porque este Jacob, que es escogido, que es bendecido, que es expulsado, es disperso, exiliado y quiere retornar, este Jacob ahora es en la figura de ¿qué? Del pueblo de Israel actual. ¿Sí me entiende? Porque dijimos que este Jacob ya pasó su proceso, pero ¿cuál Jacob? Es Jacob humano. Ahora, el proceso que tiene que pasar el Israel actual como Jacob es el que vamos a ver ahorita. Ese proceso. Entonces, Israel retorna a su tierra en 1948. ¿Cuándo es que fue el disperso? Si usted, me imagino que no conoce mucho la historia de Israel, ¿va? Bueno, Israel fue disperso en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial es disperso y todos son exiliados, dispersos. ¿Sí? Luego ellos, en 1948, lo que logran todos hablar en un convenio que le van a regresar la nación a Israel. Y en 1948, ellos retornan a su tierra, todos los que estaban dispersos en el mundo, retornan a la tierra de ellos, de Israel. Entonces, ahí comienza en 1948. Póngale, mire, a esta fecha, le vamos a poner mucha atención. Entonces, al final, bendecido, reconocido entre los gentiles. Vamos acá, ahí está, mire. Todo lo que tiene que ver con Israel. Y ahí, mire, la higuera. De él vamos a hablar ahorita, de la higuera. De la higuera. ¿Qué tiene que ver la higuera? Aquí lo vamos a leer, Mateo 24:32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa al pueblo de Israel, un pueblo que no recibió a su verdadero Mesías. Mateo dice, por la mañana cuando regresaba a la ciudad, tuvo ¿qué? Hambre. Cuando Cristo fue a su pueblo, Cristo tenía la necesidad de hacer la voluntad de su Padre. No libertar a ese pueblo de la condenación de Roma, sino de libertarlos de sus pecados. Entonces, Mateo 21 dice, al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante dice que se secó la higuera. Jesús encontró un pueblo constituido por muchas personas, pero ¿qué pasó? Pero no había fruto de arrepentimiento en ellos. Por eso es figura de la higuera. Así pasó con Israel, una nación que se secó. Porque así le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Nunca jamás brote fruto de ti. Que yo pensé que era un palo nada más y que tenía hambre y no le halló nada de comida y por eso lo maldijo. No, aquí hay algo profético. Por eso dice la Biblia que escudriñando las Escrituras vamos a encontrar muchos misterios, hermano. Entonces, así pasó con Israel, se secó. Mateo 24:32. De la higuera aprender. El que vamos a aprender, la parábola, el misterio. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando vean que la higuera reverdece, cuando es que brotan las hojas, esa higuera se seca, pero volvió a tener hojas.
¿Cuándo volvió a tener hojas? Volvió a ser nación fundada el 14 de mayo de 1948. No sé si ya se ubicó, ¿va? Ya se ubicó, ¿va? Si no entiende, hermano, dígame, mire, la verdad que yo no entiendo. Para explicarle. O sea, que la maldición que el Señor le pegó a esa higuera fue lo que pasó todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Se dispersan y todo. Entonces, pero la higuera comienza a brotar otra vez. ¿Cuándo es que comienza a brotar Israel? En 1948, cuando es otra vez nación. Entonces, aquí inicia la secuencia regresiva. Aquí inicia todo, mi hermano. Aquí inicia todo. Es lo que tenemos que aprender en esta mañana. Miren, Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y está ¿qué? A las puertas. Verso 34. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, aquí está la higuera, miren. Esta es la higuera. 1948. Aquí vamos a empezar con un panorama escatológico. Dice, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces, esa profecía nos da un rango de tiempo al que debemos prestarle atención, que la higuera reverdece, hermano. Mire pues, porque si usted se pierde de aquí, no le vaya a decir, yo me quedé perdido. Por eso vamos despacito. Entonces, esta profecía de Mateo 24, 33 y 34, hay que prestarle atención. Entonces, mire pues, Salmos 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Pero ya tenemos dos números. Vaya. Ajá. Entonces, no pasará, Jesús dijo, no pasará esta generación. Escuche lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuánto es una generación? 60, ajá, 70 Eva. 70, 80 años. Entonces Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces Salmo nos da referencia de una generación. Hay una generación de 70 y una generación de 80. Mire pues, si le sumamos la edad de los más robustos, 1948 más 80, 2028. Escuche, pues, mire, lo que estamos platicando aquí, póngame atención, porque esto mire, yo no me lo inventé, si le estoy poniendo base bíblica para que nosotros veamos que es una realidad que va a ocurrir y que ya está ocurriendo. ¿Qué dato nos da? 2028, vaya, con esto también quiero sentar, donde dice, el hermano dice que en 2028 venía el Señor, no, tampoco estamos hablando de eso. No, yo no estoy diciendo que el Señor viene en ese tiempo. Lo que estamos aprendiendo, ¿qué es? A conocer los tiempos. Eso nos manda el Señor. A que podamos discernir los tiempos, ¿con qué? Con conocimiento. Para que ya se despertó, hermano Rosilla. 2028. ¿Qué año estamos ahorita? 25. Mire pues, mire, porque aquí no vamos a poner más salsita a los taquitos. Sí, pues, para que usted despierte. Porque esto, hermano, solo esto, mira, hasta aquí, este estudio que lo tenemos hasta aquí, da mucho que pensar con ese año. ¿O no? Sí, pero eso no, hermana. Ajá. Ah, el acontecimiento. Exacto, pero es como ellos explicaron que es como lo que usted está haciendo, pero es como una fecha, pero no es exacta. Ajá. Sí, o sea, eso sí se va a dar, pero no en este tiempo, no que es después, pero sí se va a dar. Ajá. Sí, excelente, ajá. Por eso le digo, eso de ver los tiempos sí es muy importante. Porque solo hablando, bla, 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 bla. Si eso es bonito, hermano, decir que vamos a tener un carrito, una casa y que gran trabajo. Hermano, gloria a Dios por eso. Pero ¿y de qué le sirve tener todo eso si no sabe si usted va de verdad para el arrebatamiento del Señor? Tenemos que irnos con gloria. En abundancia, pero sin arrebatamiento. No, yo no quiero eso. Yo quiero abundancia y arrebatamiento. Las dos cosas.
No solo una cosa, hermano. Entonces, por eso necesitamos despertar. Entonces, tenemos dos fechas, tenemos, va. Los de 70 y los de 80. Entonces, 1900 más 80, 2028. Con esta información ampliamos el margen de todo el espacio y del tiempo profético. Mire pues, desde que Cristo fue crucificado, ¿pasarían cuántos años? 2000 años. Oseas capítulo 6, verso 1. Ponga atención en este versículo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, mire lo que dice esto. Después de 2 días, ¿qué es lo que va a pasar después de 2 días? Nos dará vida. No, nos dará vida. En el tercero nos va a resucitar. Yo no sé qué Biblia estás leyendo. Después de 2 días, ¿qué dice? Nos dará vida. Ya le di otro panorama aquí. Entonces, mire pues, mire lo que dice Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, 2 acontecimientos muy importantes. Los muertos en Cristo resucitan y el arrebatamiento de la iglesia novia. Entonces, 2 días, mire pues, escuche, 2 días. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, después de 2 días nos dará vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? No la agarró, hermano. Si un día son 1000 años, ¿cuánto es otro día? 2000 años. ¿No será que el Señor, después de los 2000 años que ha muerto, nos ha dado vida en la cruz del Calvario cuando pagó el precio? Eso es lo que está diciendo Oseas. Que después de 2 días nos dará vida. ¿Cuándo nos dio vida? En el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí nos dio vida. ¿A quiénes? A todos. Por eso le puse 2000 años de la muerte de Cristo. No la agarró. Por eso dice, o sea, se lo voy a poner otra vez, mire. Se lo voy a volver a poner. Desde que Cristo fue crucificado, pasaron 2 días. No, diga 2 días. Ajá, 2 días pasaron. Que esos 2 días son 2000 años. Entonces dice, venid y volvamos a Jehová, dice Oseas. O sea que Oseas está hablando de la crucifixión de Cristo y del arrebatamiento, está hablando Oseas. Porque para que después de 2 días, que son 2000 años, al tercer día, ¿cuántos años tenemos más? 1000. Y después de 1000 años, ¿qué va a ocurrir? Nos resucitará, o sea que nos van a arrebatar. Esa figura de resucitar es arrebatamiento. Silencio en la iglesia de Cristo, está analizando. Hermano, mire, el tema está complicado, pero si usted no entiende, dígame, porque yo también quiero entenderlo. Es que esto está sabroso, hermano. Mire pues, porque vamos a llegar a un punto aquí ahorita, bien tremendo. Entonces, han pasado entonces 2 días, ya pasaron pues. Sí, va, estamos bien, va. 2 días ya pasaron, estamos esperando ¿cuánto? El tercer día, que es el arrebatamiento. Vaya, ¿entendió? Hoy sí va. Vaya, ¿entendió? Pues mire, pues. Por eso le puse Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses está marcando dos acontecimientos. ¿Cuál? Que los muertos en Cristo resucitan y los que estén vivos van a ser ¿qué? Arrebatados. ¿Estamos bien ahí, va? Va, excelente, pues. ¿Ya pasaron? ¿Cuántos días pasaron? 2 días. Va, 2 días. Por eso dice el apóstol Pedro que un día es como 1000 años. Entonces, vamos acá. Otro cuadro escatológico. Mire pues. Los 2000 años. Entramos ahora con el sacrificio al nuevo pacto. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Va, mire pues. Entonces, después de esos 2 días, nos dará vida.
Y si cada día profético es de 1000 años, se lo voy a repetir, entonces tenemos los 2000 años. Ahí estamos agarrando los 2000 años de que habla Oseas. ¿Sí? A esos 2000 años hay que aumentarle desde que entramos al nuevo pacto con la muerte de Cristo. Si Cristo murió a los 33 años, ¿sí? Entonces nos empujas hasta el año 2033. Y tenemos un poco más de información para añadir al cuadro profético que estamos teniendo ahorita. ¿Estamos bien, va? Que a esos 2000 años le ponemos los 33 años, nos arroja hasta el 2033. Ajá. ¿Y cuánto es 8 años, hermano? No es nada. No es nada. Mire pues. Ahora, Génesis 6:3. Mire pues. Y digo que Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vamos a marcar otro. Entonces, 120 años tardó Noé en construir el arca. ¿Estamos bien hasta ahí, va? Entonces, mire pues. Mire, hermanos, que aquí para allá, pongan atención porque si se me pierde, me va a decir, hermano, pero y tal cosa. ¿Estamos bien hasta ahí, va? Entonces, mire pues. 120 años. ¿Cuántos días tardó en construir el arca? 120 años. Entonces, proféticamente está hablando esos 120 años. Que 120 años nos está hablando de 120 jubileos. Y 120 jubileos, un jubileo es de 50 años. Entonces, 120 jubileos por 50 nos da 6000 años. ¿Sí? 6000 años. Tenemos que sacar esos 6000 años. Ahorita lo vamos a sacar. ¿De dónde es que salen esos 6000 años? Aparte del jubileo, porque los jubileos, cada jubileo es de 50 años. Y está hablando de 120 años, está hablando de 150 jubileos, 120 jubileos. Al sumarle los 120 jubileos por 50 años nos da 6000 años. Entonces nos lleva a este cuadro profético. Los 6000 años. ¿Sí? 6000 años. Proféticamente hablando, el Señor dijo que no contendería con el hombre porque sus años van a ser 120. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, va? Vale. Desde Adán y Eva a Cristo, ¿cuántos años han pasado? 4000 años. A esos 4000 años le vamos a poner los 2000 años mencionados de Cristo. Nos arrojan los 6000 años. Entonces aquí tenemos un cuadro para estudiar esto. Ese cuadro vamos a estudiar ahí ahorita. Los 6000 años. Pregunta. ¿En qué momento se da el inicio del jubileo y en qué termina? ¿O en qué se basa? Cada 50 años. O sea, comienza cada 50 años un jubileo. ¿De qué se trata el jubileo? Jubileo son las 7 fiestas de Israel. Ajá, son las 7 fiestas. Que se llaman jubileo. Ajá, por eso es que vaya. Gracias, hermana. Por eso es que usted, cada vez que Israel tiene fiestecita ya, usted tiene que ponerle la lupa. Porque cada fiesta tiene que ver con un acontecimiento profético de Cristo. Cristo cumplió las 7 fiestas. Y faltan 3 por cumplir. ¿Cuáles son? Ya le hemos platicado y no se acuerda. Cuando Cristo nace, ahí hay un jubileo. Perdón, una fiesta. Cuando Él muere en la cruz, ahí hay otra fiesta. Lástima que no traje ese panorama. Sería bueno, lo vamos a añadir, fíjese. Muy bien, muy excelente. ¿Cómo es que Cristo va cumpliendo cada fiesta de Israel? Entonces, ¿cuál fiesta estamos esperando nosotros ahorita como iglesia, según las 7 fiestas? La de las trompetas. Ajá, la de las trompetas. Ponle atención a esto, hermano. Por eso dijo Jesús, aprender ¿de quién? De la higuera. Cuando sus hojas reverdecen, y comienza el Señor a decir en Mateo, lo leímos, hermano.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Ver a la higuera, ver, aquí tú, uy, hay guerra, hay guerra, hay guerra, escenario Israel, oye, guerra, 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 hay que prepararnos, ajá. Mire qué interesante esto, por eso a mí la catología me gusta, porque la catología es de ponerle mente y hay que tener Biblia, por eso usted siempre anote, 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 anote. Eso es muy bueno. Entonces, esto nos adentra, mire, nos adentra a las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Va, mire pues. Unos 70 años también, ¿verdad? Sí, hermanas, que de eso estamos cabalitos, de eso vamos a hablar, de los 70 años que faltan, que es la semana 7. Porque ya tenemos 2 días, pues. ¿Sí? Entonces nos falta el día 3 que viene con la semana 7. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, las 70 semanas de Daniel. Daniel nos deja muchos números para analizar el tiempo. 2. El libro de Daniel es muy preciso para marcar el tiempo de la muerte de Cristo. 3. Las 70 semanas de Daniel tiene diferentes interpretaciones y posturas. Y número 4. El libro de Daniel es el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea que va amarrado con el Nuevo. Si usted no entiende el Nuevo, no va a entender el Antiguo. Si no entiende el Antiguo, no va a entender el Nuevo. Los dos tiene que leerlos para tener por lo menos algo. Aparte que Apocalipsis del Nuevo Testamento, ese no se puede ir, no lleva un orden cronológico. Y ese es el error de muchos teólogos hoy en día que han caído lo voy a decir así, en una herejía. ¿Por qué razón? Porque ellos llevan el libro de Apocalipsis cronológicamente y eso no va cronológicamente. Nada que ver con la cronología. No está escrito cronológicamente. O sea que tanto lo que puede estar en el final puede estar en el principio y lo que puede estar en el principio puede estar en el final. Por eso necesitamos ¿qué? La revelación. Para que el Señor nos ubique dónde va el principio, dónde vamos a mediados y dónde va el final en el libro de Apocalipsis. Es que es un rompecabezas, lo hemos dicho, iba a decir yo, lo hemos dicho, hermano, lo hemos dicho, en esta semana lo hemos dicho, ¿sí o no? Que las parábolas son rompecabezas, que tenemos que armarlos, pero eso no se arma, porque según San Yo, a mí se me ocurrió, así es, no, hay que armarlo bajo la lupa de la palabra de Dios, y si usted se ha fijado, yo Biblia le he puesto. ¿O no le he puesto Biblia, hermano? Sí. Yo le he puesto Biblia, no es de decir que el hermano inventa sus cosas, pero nada de base bíblica. Yo tengo base bíblica. De esto que estoy hablando, hermano, no venía a inventar mis cosas. Entonces, mire pues, vamos a sacarlo al cuadro. De las 70 semanas de Daniel, por 7 años, son 490 años. ¿Desde qué? Desde que Artajerjes, ¿sí? De que Artajerjes, que es el, ¿cómo se llama? Es el príncipe, le llaman, hasta Jerusalén, hasta el príncipe Mesías, desde Artajerjes. Cuesta decir eso. Ajá. Ahí tenemos 69 semanas. Entonces, ¿cuánto nos va quedando pendiente? Una semana. Que son 7 años, que es el hasta el año 2033, según lo que estábamos estudiando ya. Sí va. Entonces, desde aquí nos va a arrojar otro panorama diferente. Ya va a ver por qué. Mire pues. Entonces, estamos pendientes con una semana. Porque tenemos 69 semanas. Desde Artajerjes tenemos 69 semanas. Entonces, mire pues. Este hombre, llamado el Suleimán el Magnífico, ex sultán del Imperio Otomano, 1949-1566 después de Cristo. ¿Usted ha visto no ha visto esta novela? Mira todo lo que tiene, son no sé cuántos capítulos, pero habla de toda la historia, hermano. Entonces, sí, tremendo lo que enseña esta cosa, hermano. Y en mi novela creo yo que a ver qué es. Entonces, este personaje, el sultán Suleimán del Imperio Otomano, también ordenó levantar las murallas de Jerusalén cuando estaba bajo el poder. Escuche, mire, Jerusalén estaba bajo el Imperio Otomano. Ellos fueron esclavizados por este sultán, el Magnífico. Ajá.
Eso sale. Me equivoqué ahí en la... Vamos a corroborar, Eso hermana. sale, ve. Va. Ya lo vamos a corroborar. Entonces, este sultán, Suleimán el Magnífico, ordenó levantar las murallas de Jerusalén. Entonces, el Imperio Otomano, escuche pues, ahí están las murallas. ¿Cuánto tardó la construcción de volver a construir las murallas? Tardaron 3 años, de 1535 a 1538. ¿Sí? Mire pues, entonces, ahí está. 1535, desde la construcción de la muralla de Jerusalén, 1535, sumado a los 490 años que representan las 70 semanas de Daniel, o sea que 1535 más 490 nos tira 2025. Poniéndole la fecha de la construcción de 1535 hasta esta fecha, tenemos el año 2000. ¿Y en qué año estamos, hermano? En el 2025. Esto es una alerta. Estamos en la semana, estamos en la semana 70. Ajá. O sea que el mundo en este 2025 entró ¿a dónde? En la semana 70. Acaba de entrar a los 7 años, de la semana 70. Chévere, dejémoslo ahí. 1900, el mismo dato. Ya no con el dato de 1535, sino que con el último, el tercer año, ¿verdad?, de la muralla, 1538. Si le sumamos 1538 más 490, nos arrojan 2028. ¿Sí? 2028, 80 años. Salmo 90:10. Ajá. La sumatoria. O sea que lo que estamos diciendo es esto, ¿ve? Que en el 2028, Israel está cumpliendo aniversario. ¿Cuál aniversario? El aniversario número 80 del Estado de Israel, la edad de los más robustos, según Salmos 90:10. Eso es lo que nos está arrojando este dato. Que del último año de la construcción de las murallas de Jerusalén, ¿sí?, que es 1538, lo sumamos, 490, nos manda al 2028 y nos arroja el aniversario número 80 de la nación de Israel. ¿Y qué dijo Jesús? No pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces tenemos una generación de 80 años. En 80 años, en el 2028 se cumplen 80 años. Hermano. Adelante, solo nos falta verlo. Sí, exacto, así es. Ajá. Sí, es que eso es lo que estamos esperando nosotros ahorita. Esto es serio, hermano. Porque ¿qué falta para el 2028? Pues no, 3 años. Por eso, mira, no sería la tribulación. No. 80 años, hermano. La generación que habla Salmo 90:10. Y Jesús dijo, no pasará esta generación. ¿Hasta qué? Hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Pues la generación de 80 años, hermano. Y como tenemos que aprender de la higuera, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Va a quedar que pensar esto, hermano. Porque uno cree que el evangelio solo es venir a sentarse, platicar, y es bueno, hermano, cantar, adorar. Pero el evangelio es más que eso, hermano. El evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios para salvación.
Porque dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, que escuchando te ibas a salvar de los tiempos finales y también salvarás a otros. Entonces la razón por la cual estamos nosotros reunidos aquí no es para que sepamos, sí, que estamos cerca, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí, pero ¿y usted qué piensa hacer? Ya se autoexaminó su vida, cómo la lleva en el Señor. Ya vio de que 3 años pasan rápido, 5 años, 9 años, 10 años, 5 años pasan rápido, hermano. Y seguir en esa misma treta. Venimos de un 2024 con las mismas cosas y entramos al 2025 con las mismas cosas, pensando que el año trae buenas cosas porque dice que el año trae buenas cosas. Y el año no va a traer buenas cosas si yo no hago cambios en mi vida. Tiene que despertar, hermano. Esto es un despertar. Y esta mañana es un despertar. Y usted piensa que no está pasando nada, pero sí está pasando algo. Es que como yo en mi casa yo no veo nada, a mí nada dice, es que el hecho que no llegue a su casa, estas cosas, no quiere decir que no, pero están pasando. Está pasando, hermano. Entonces, mire pues, mire, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33. 7 años. 7 años. Quizás en todo ese bloque profético se cumpla la última semana de Daniel. Los 7 años de la angustia de Jacob, en el que se manifestará ese anticristo, la bestia profetizada por la Biblia. Ese panorama es el que a mí me arroja. Ya entramos, hermano, en la última semana. Ya entramos en la última semana, es lo que le vengo a decir a usted, hermano, hermana del Señor. Ya entramos a la última semana. Porque dijimos que este año tenemos eso del retorno. Sí, claro, hermano. Hay que retornarnos. Si nosotros tenemos una vida que no es agradable a Dios, hay que retornarnos a ordenar esa vida. Porque si no, no se va a levantar. Mire pues, entonces primero alguien tiene que ser quitado de en medio, que en la iglesia, pues estará sellada con su Espíritu Santo. Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Precisamente eso viene para el mundo, la ira, no de los hombres, sino la ira de Dios para el mundo que no creyó en el Evangelio. Lucas 21, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea que es tiempo de qué? Es tiempo de velar. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de orar. No es tiempo de perder el tiempo, hermano. Es tiempo de empezar a velar, de empezar a meterse con Dios. Los que son dignos de escapar son los sellados de Dios. Aquellos que nacieron de Dios, que fueron engendrados por la palabra de Dios. Ellos escaparán del tiempo de aflicción que vendrá para todos los moradores de la tierra. Isaías 26 dice, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí dice, Jehová sale de su lugar para castigar. Esta profecía ya está por cumplirse. ¿Quiénes participarán del arrebatamiento? La novia de Cristo, según Tesalonicenses. Luego los que viven serán arrebatados juntamente con ellos. Tristemente no todos los cristianos serán arrebatados, sino los que han dado la estatura de la plenitud de Cristo, según Efesios 4:12. Para participar en dicho evento no es raro encontrar en la Biblia este actuar de Dios, ya que resulta familiar el hecho de que las personas que han alcanzado cierta madurez, Dios anhele que estén con Él, como es el caso de Enoc. Entonces tenemos unas características de los que van a ser arrebatados. 1, los que se acercan a Cristo y le reconocen como Señor y Salvador. Número 2, los que son de Cristo. 3, los que aman su venida. Número 4, los que esperan con paciencia su venida. Número 5, los que andan en sana y piadosa manera de vivir. Número 6, los que mueren para el mundo, no por el mundo, para el mundo. Número 7, los que permanecen en Cristo, los que permiten ser cubiertos y perfeccionados por los 5 ministerios.
Si somos del mundo, no nos vamos a levantar, hermano. No nos vamos a levantar si somos del mundo. Fíjate, si uno sigue ahí con sus cosas, es que el evangelio mucho cuesta y la verdad es que Dios me entiende porque como yo soy pecador, ¿verdad? Y Él sabe mi condición. No, Él no conoce tu condición. Él ya pagó en la cruz por esa condición. La Biblia dice, los valientes lo arrebatan. Ahí no dice que los que iban despacio, no. Sí, hermano, en la Biblia hay promesa. Eso dice, solo los valientes son los que arrebatan el ¿qué? El reino. Uno más, los ministros, según Cantares 8:5. Es la novia del Señor que sube, dice, a su encuentro. Y hay 60 valientes que lo acompañan, representando a los ministros que subirán para protegerla y cubrirla, pero que regresan posteriormente a ejercer su ministerio durante la tribulación. Usted ya sabe ese tema. El tiempo de tribulación de parte de Dios es para los moradores de la tierra. No para los que fueron comprados a precio de sangre. Pues esa tribulación que viene para el mundo es de parte de los, no es de parte de los hombres, sino que es de parte de Dios. Para escapar de esa tribulación debes creer en el Evangelio con todo corazón, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y asumió todos tus pecados clavándolos en la cruz. Entonces el final de las cosas es mejor que el comienzo. Más vale el fin de una cosa que su comienzo. Para terminar lo que se empieza se necesitan muchas virtudes, pero especialmente paciencia. Dios posee la totalidad de los atributos, por eso nos presenta en su palabra el inicio de su obra y el final. Y ese es un panorama más o menos escatológico, hermano. Y disculpe la letra, lo hice en la carrera, el Señor me lo dio a última hora, pero ahí habla que en el principio la creación, al final nueva creación según Apocalipsis 21:1. En el principio dice que el Señor hizo el sol y la luna. Y en el final dice que no va a necesitar de sol y luna. Y así. Ahí va todo eso. Entonces, Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Así tenemos que presentarnos delante de Él. ¿Cómo? Santos sin manchas. Así tenemos que presentarnos. Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso hablamos al principio que tenemos que comenzar ¿a qué? A caminar en la fe. Porque este último tiempo es de fe, hermano. Es de tener fe, mucha fe en Dios. Entonces, Lucas 21, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y Apocalipsis 22:11 dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que salga vencedor, no sufrirá. Por eso no es que el Evangelio es de poquito a poquito, hermano. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes porque voy a estar contigo. Sí, ese es el Evangelio. Esfuerza, ¿por qué? Porque el que salga vencedor de todo esto no sufrirá. No sufrirá. Y termino con esto. La escatología es un tema complicado para algunos creyentes, por lo que prefieren obviar su estudio. Sin embargo, Dios quiere darnos a conocer sus planes según Amós 3:7. Por esa razón anhelamos conocer su voluntad y los peligros de estos tiempos. Y dice Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así es. Yo he terminado, hermano, con esta palabra. Y yo le insto a usted a que se esfuerce y sea valiente. No desmaye. Yo sé que las circunstancias no son muy buenas muchas veces, pero ¿sabe por qué a veces nosotros encontramos de que es bien difícil? Porque nos apartamos de Dios, nos apartamos de la comunión de Dios, nos apartamos de la lectura de la palabra de Dios, nos apartamos muchas cosas que tienen que ver con Dios. Y por eso es que el camino lo sentimos como bien difícil, hermano, súper difícil. ¿Por qué? Porque estamos apartados, hermano. Sí, porque dice en 1 Juan 3:2. Ajá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
O sea, en el Señor se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, gloria a Dios. Mire qué tremenda esa palabra. El que tiene la esperanza, ¿en quién? En Él. En Él. Entonces, si usted tiene la esperanza en el Señor, ¿qué es lo que debe de hacer? Purificarse todos los días, hermano. ¿Sí? Adelante, hermano. Esfuércese. Sin mancha, sin arruga. Cuesta, pero vale la pena. Vale la pena, hermano. ¿Tiene alguna pregunta usted respecto a esta palabra? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Hable hoy que cae para siempre. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?